Así que gracias por estar y también gracias a los que se están conectando por Zoom. Eso es algo muy bueno que podamos tener también conexión a la distancia. ¿Se escucha lo que estoy grabando? ¿Se escucha esto? Sí, Sí, ok. perfecto. Eh, Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar. Recién Claudia en su oración decía la posibilidad de aprender algo nuevo. Y no sé cuántos de ustedes están familiarizados con este término llamado neocalvinismo, pero absolutamente es algo novedoso a veces en nuestro contexto latinoamericano, más particularmente en Argentina. Y hoy vamos a tratar justamente de esto, ¿no? Y el título que elegimos para el taller es bastante descriptivo acerca de una introducción al neocalvinismo, la teología reformada para toda la vida. Y quiero más o menos comentarle un poco acerca de qué es lo que vamos a hacer. Van a haber dos charlas, dos presentaciones, más o menos 45 minutos. Espero no pasarme, porque después van a haber 15 minutos para preguntas, ¿sí? No sé si respuestas, pero van a haber preguntas, comentarios, críticas, lo que ustedes quieran, y eso para mí es el momento más interesante. La primera presentación de hoy va a ser una presentación histórica, ¿sí? Acerca de términos, definiciones, cuestiones de ese tipo. La segunda va a ser una presentación un poco más técnica, ¿sí? Un poco más teológica, un poco más acerca de unos elementos distintivos de la teología reformada, particularmente en esta tradición dentro de la teología reformada llamada neocalvinismo, que hoy vamos a ver de qué se trata. Entonces, la primera presentación está titulada así, ¿no? Neocalvinismo, dos puntos, definición acerca de qué es el neocalvinismo, la historia, sí, vamos a ver un poco de la historia, del surgimiento del neocalvinismo, algo incluso biográfico de Kuyper Bavinck, y luego vamos a entrar también a ver el contexto histórico, cultural, hasta medio filosófico y teológico de final del siglo XIX en Europa, en los Países Bajos, donde surge todo esto, pero nos interesa pensar en nuestra realidad contextual, nos interesa pensar cómo esto a nosotros nos da herramientas o un marco para pensar nuestros desafíos de nuestra situación, ¿sí? Muy bien. Otra cosa más. Voy a hablar, si tienen alguna pregunta, algo, pueden hacerla. Quizás puede distraer al resto, así que ustedes tendrán su prudencia. Yo no tengo problema, pero quizás podemos dejar todo para lo último, ¿sí? Pero si no entienden algo o me equivoco, por favor, me lo dicen. Muy bien, el objetivo principal, ¿sí?, de esta charla va a ser introducir el neocalvinismo mediante el estudio de su definición, su desarrollo histórico, el contexto cultural e intelectual, como decía hace un rato, y cómo este movimiento surge como una renovación dentro de la tradición reformada. Vamos a ver que esto de neocalvinismo, este prefijo neo, es feo, ¿sí? Porque todo lo neo de alguna manera suena novedoso, suena como cierta distorsión. Vamos a ver que no es así y vamos a estudiar particularmente este término. Pero déjenme darle la estructura, tipo mapa de lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, ¿qué es el neocalvinismo? ¿Sí? Dar una definición precisa de esto. Una breve biografía de Kuyper y Bavinck, ¿sí?, que son como los fundadores, los dos hombros de esta corriente. Contexto histórico-cultural, filosófico de final del siglo XIX y el calvinismo según Kuyper y según Bavinck. Ahora, muy bien, ¿qué es el neocalvinismo? Podríamos decir rápidamente que este término nunca lo eligió ni Kuyper ni Bavinck, ni ninguno de sus sucesores, ni parte del legado. Este término, el primer uso que se da es un uso peyorativo, es un uso como despreciando las enseñanzas o el modelo teológico de Kuyper y de Bavinck a final del siglo XIX. Ahora, lo que intentó hacer el neocalvinismo en este contexto es tomar la teología reformada, confesional, ortodoxa y aplicarla a los desafíos de la modernidad, especialmente al modernismo, ¿sí?, como surgimiento de esta autonomía humana, y vamos a ver en qué consiste este modernismo. Entonces, el neocalvinismo básicamente es esto, y déjenme darle esta cita, que es un poco larga, pero desglosarla un poco, de Sutanto y de Brock, de su libro Una introducción teológica del neocalvinismo, porque es bien exacta esta definición, y para que estemos todos en una misma página y no volver a decir qué es el neocalvinismo. Dice Sutanto y Brock, el neocalvinismo fue el renacimiento de la teología confesional reformada en los Países Bajos, Holanda, mal llamado, que comenzó aproximadamente con el ascenso de Kuyper como teólogo, con la fundación de la Universidad Libre de Ámsterdam en 1880, universidad que sigue hasta el día de hoy presente,
y la formación de la Iglesia Reformada en 1892. ¿Sí? Holanda tenía el problema de una Iglesia Reformada nacional, ¿no? La Iglesia Reformada holandesa, y esto en 1834 lleva a una secesión, a una separación. Pero luego, en 1892, Kuyper y cierto movimiento llamado los Dolientes se unen a este nuevo presbiterio y es una plataforma, diríamos, de renovación teológica. Al mismo tiempo, la sistematización en la producción teológica de Hermann Bavinck, ¿sí? Muy conocido por su dogmática reformada, y dice su tanto y Brock, su rasgo distintivo del neocalvinismo, su rasgo más maduro, no fue en primer lugar la teología política, ¿sí? Algo que va a pasar, el neocalvinismo va a ser pionero en esto. Kuyper mismo va a ser primer ministro y va a pensar mucho acerca de la política. Ni la filosofía reformacional, algo de la segunda generación del neocalvinismo, especialmente con Doiber, o los medios o los modelos teológicos públicos para la relación entre la iglesia y el orden social, sino que ¿cuál es su rasgo maduro más distintivo? Su cuidadosa, matizada y singular relación entre la dogmática confesional clásica reformada y la filosofía y teología modernas, que le permitieron hablar de dogmática reformada a un mundo europeo y moderno concreto. Sin embargo, lo que el neocalvinismo histórico ofrece hoy en día es tanto sus reflexiones dogmáticas a nivel de contenido, materiales, como un modelo para adaptar y actualizar el razonamiento dogmático ortodoxo y confesional para cada generación y en cada cultura. Partiendo de sus raíces, existe en efecto una tradición neocalvinista que floreció en todo tipo de direcciones a lo largo del siglo pasado. Para mí la definición más completa de neocalvinismo y más precisa. Entonces, el neocalvinismo es la teología ortodoxa reformada clásica aplicada a los desafíos políticos, científicos, sociales, éticos de la modernidad. Ahora bien, lo que tiene el neocalvinismo es un modelo que no busca replicarse exactamente en cada cultura, en cada tiempo. Vemos que esto surge en siglo XIX en Países Bajos, pero muy inmediatamente llega a América, especialmente a Norteamérica, y ahí va a tomar una forma o una morfología muy distinta, porque los problemas son otros, porque los contextos son otros. Entonces, lo que no cambia, la esencia, es nuestra teología reformada ortodoxa. Eso no cambia, pero sí la aplicación al tipo de fenómeno que estamos enfrentando. Y el neocalvinismo, déjeme dar una aclaración acá, pero ya es más que obvia, neocalvinismo no es igual a nuevo calvinismo. A veces cuando entramos incluso en internet, googlearlo por primera vez, uno googlea neocalvinismo y empieza a ver páginas que hablan de Washer, MacArthur, Piper, Denver, ¿no? Todo este movimiento del evangelicalismo calvinista y todo lo demás no significa eso. Mucha gente ha usado esto como para compararlo y son dos cosas totalmente, pero totalmente distintas. Así que cuidado con eso. Déjenme darle algunas afirmaciones, algunas tesis para desglosar un poco más qué es el calvinismo. El neocalvinismo es una recesión crítica de la ortodoxia reformada, contextualizada para abordar las cuestiones de la modernidad. Y esto es clave. Es una recesión, pero crítica. Tanto Kuyper y Bavinck van a ser críticos en su recepción de la teología reformada. Por ejemplo, van a ser críticos con Calvino. Kuyper no va a ser un copista, como vamos a ver, un copista servil de Calvino. Va a tomar de Calvino, pero reformándolo. No solamente aplicándolo a un contexto totalmente distinto 300 años después, sino que incluso va a ser crítico con su visión, por ejemplo, de la iglesia y el gobierno civil, la relación entre esas dos. Lo mismo Bavinck va a ser también crítico en algunas cuestiones. E incluso Kuyper y Bavinck van a tener conclusiones o inferencias teológicas muy distintas acerca de muchas cosas, acerca del llamamiento, de la regeneración, del bautismo, incluso acerca de cuestiones políticas, ¿sí? Y esto es porque el neocalvinismo se pone en una línea del medio, ¿sí? En una tercera posición. A veces no nos gusta esto de tercera posición, nos suena como a ser tibio, a ser light, ¿sí? Pero es bueno pensar de forma matizada. Y siempre tiene sus riesgos, ¿no? Ponerse en el medio. Pero el neocalvinismo rechaza tanto el conservadurismo teológico como el progresismo teológico. Y esto lo vamos a ver en esta particular relación entre ortodoxia y modernidad que va a tener que ver con la charla próxima, con la segunda.
entonces no voy a dedicarme en esto. Pero no se pone en el lado de decir, tenemos que copiar tal cual los modelos, por ejemplo, del cristianismo escocés del siglo XVII y pensar como pensaban ellos todas las cuestiones, ni tampoco en ánimo de ser relevantes o significativos y sonar modernos, renunciar a la ortodoxia reformada, a la confesionalidad. En su lugar, aplica la teología confesional y el credo histórico. Esto es importante porque el neocalvinismo, lo vamos a ver la próxima, y los dejo con la curiosidad para que no se vayan antes, de que esto del credo histórico es muy importante en el neocalvinismo, porque el neocalvinismo algo que recupera es la noción de catolicidad, ¿sí? La catolicidad del cristianismo y la catolicidad de la iglesia. Entonces, aplica la teología confesional, el credo histórico, a las preocupaciones del mundo contemporáneo. Y también hay una visión particular, que es la relación que tiene la teología con las demás ciencias o con las demás disciplinas, con los demás conocimientos. ¿Cómo debería actuar la teología como reina de todas las ciencias? ¿Cómo se expresa en la realidad? Y también, eso lo vamos a ver no en esta presentación, sino en la próxima. Entonces, la teología va a disciplinar los conocimientos de la filosofía, por ejemplo, de la ciencia empírica, de la psicología también, va a escribir un montonazo acerca de la psicología. El legado neocalvinista, no tenemos tiempo para eso, pero van a tomar estos rumbos más específicos, y los cristianos deben conformar todo su ser al señorío de Cristo. Debe ser una vida, como diría Kuyper en latín, pro rege, ¿sí? Para el rey o por el rey. Y el cristianismo, en general, puede desafiar, puede subvertir, desentrañar, desestabilizar, desenmascarar y satisfacer las culturas y los sistemas filosóficos de cada época. Y esto para muchos puede sonar controversial. Pero el cristianismo no solamente desafía, no solamente ve la antítesis, ¿sí? Y se opone a algunas cuestiones del modernismo, algunos elementos filosóficos que surgen en la modernidad, sino que incluso satisface esos anhelos, esos objetivos que tienen esos sistemas filosóficos de cada época. Ahora bien, ¿quién fue Abraham Kuyper? ¿Sí? Que se pronuncia Kuyper, se escribe Kuyper. ¿Quién fue este teólogo, este hermano del pasado? Que de nuevo, ni Kuyper ni Babin murieron por nosotros, ¿sí? Así que tenemos que tener recepción crítica también de esto. Bueno, Kuyper nace en 1837, ¿sí? En el mejor mes del año, en octubre, y muere en 1920, ¿sí? Un 8 de noviembre. Kuyper fue un montón de cosas. Realmente tuvo una vida multidimensional, ¿sí? Se dedicó a un montón de áreas en su vida, tenía muchos dones de parte del Señor y fue un buen administrador, a mi manera de ver. Fue un político, fue periodista, fue profesor, fue obviamente teólogo, fundó el Partido Antirrevolucionario en 1879 en Países Bajos, ya un partido que tenía alguna forma por un líder político que va a ser Groen van Priesener. Él funda esto, va a tener lugar en el Parlamento, ¿sí? En la parte legislativa, y en 1901 a 1905, Kuyper va a ser primer ministro de los Países Bajos, ¿sí? Y nada más ni menos que presidente, diríamos, ¿no? Va a tener el poder ejecutivo. Funda en 1880 una universidad que sigue hasta el día de hoy, la Universidad Libre de Ámsterdam, libre no porque era liberal, sino libre porque estaba fuera del Estado, del gobierno de ese tiempo, ¿sí? No estaba cautiva, diríamos, a la bajada de línea. Kuyper luchó mucho por una educación, diríamos, pública, tanto desde el lado de la teología reformada, en unión incluso con motivaciones educacionales del catolicismo romano en Países Bajos, que también van a tener su universidad en este periodo. Entonces, esa universidad hasta el día de hoy sigue siendo una riqueza académica en muchas disciplinas. Kuyper se gradúa en 1855, ¿sí? Ese mismo año ingresa a la Universidad de Leiden, ¿sí? En Holanda, donde comienza estudios sobre literatura, sobre filosofía, sobre teología. Kuyper estudia un montón de cosas, desde física hasta árabe, no sé cuántos idiomas sabía hablar. Su tesis doctoral fue en latín, ¿sí? Dedicada a la eclesiología, al problema de la iglesia, en Calvino y en el reformador polaco Laski.
En 1872 funda un diario, él mismo, el diario del Estandarte, donde ese diario él va a escribir muchas cosas que después se van a editar y se van a hacer libros. Por ejemplo, su libro de Gracia Común, que son 3 volúmenes gigantes. Bueno, él escribía mucho acerca de esos temas teológicos y otras cosas, y es como la plataforma para la divulgación de las ideas y le permiten a Kuyper en su tiempo que esta teología reformada confesional se aplique a cuestiones de la modernidad y se haga público. Kuyper también escribió para otro diario llamado El Heraldo, que también va a ser muy relevante. Bueno, después de una vida, pero intensa, intensísima, falleció en La Haya, ¿sí? En una ciudad de Países Bajos, en 1920, ¿sí? A la edad de 83 años. ¿Sí? Entonces, esta fue la vida de Kuyper. ¿Y qué sobre Babin? Sobre Hermann Babin, que hoy en día hay un resurgimiento. ¿Sí? Eglinton hace un tiempo sacó un artículo, un profesor de Edimburgo, un neocalvinista, sacó un artículo en Christianity Today diciendo todo el mundo ama a Babin, ¿no? Todos aman a Babin, más que a Kuyper, lo aman todos a Babin. Pero hoy vamos a ver particularmente en la segunda presentación que hay razones como para incluso ver que Babin es una figura controversial, podría ser, para mí no, pero podría ser. Babin nace en 1854, muere en 1921, fue obviamente un teólogo reformado. A diferencia de Kuyper, Babin sí tuvo un transcurso por la política, pero Babin se dedicó particularmente a la labor teológica. ¿Sí? En Babin hay una profundidad, un rigor teológico, ¿sí? En la dogmática reformada que no se encuentra en Kuyper. Kuyper escribió sobre teología, tiene una enciclopedia de teología, hay un montón de cosas, pero se dedicó a tanto que no pudo meterse, diríamos, en el mundo teológico como sí lo hizo Hermann Babin, y Babin fue mucho más sistemático. ¿Sí? Y Babin aplicó la teología a la ética, a la política, a la psicología, como les comentaba hace un rato. Podríamos decir que Kuyper tuvo esta vida un poco más privada, no tan pública como Kuyper, y, y fue el teólogo del neocalvinismo. ¿Sí? Y es comparado como teólogo tanto con Abraham Kuyper como también Benjamin Warfield, ¿sí? El teólogo de Princeton de ese tiempo, y de Gerard Voss, que va a ser otra figura muy importante en la tradición neocalvinista. Él es un holandés que va a estar en Estados Unidos, va a ser el padre de la teología bíblica dentro de la tradición reformada y va a ser el traductor al inglés, ¿sí? De textos de Kuyper, pero particularmente de Hermann Babin. Eh, Babin empieza sus estudios en el Seminario Teológico de Kampen, hoy se llama la Universidad Teológica de Utrecht, en Holanda. Él comienza en 1873, luego de un año en Kampen se traslada a Leiden, ¿sí? A la Universidad de Leiden para seguir su doctorado, cuando se gradúa en 1880 con una tesis sobre Zwinglio, ¿sí? Sobre la ética en este reformador. Algo interesante como anota a pie de página es tanto Kuyper como Babin y sus tesis doctorales van a mostrar una preocupación. Kuyper se va a dedicar al problema de la iglesia, particularmente. Kuyper decía, el problema del cristianismo es el problema de la iglesia. Y su tesis doctoral va a ser algo que lo va a acompañar durante toda su vida. De hecho, a Kuyper le debemos esta distinción tan usada entre iglesia como organismo, iglesia como institución, ¿sí? Iglesia reunida, iglesia dispersa. Es la misma tesis doctoral de Kuyper trata sobre eso y era algo que le preocupaba. Y en Babin vamos a ver que él se dedica al tema de la ética. Y hoy en día hay un resurgimiento de la ética social en Babin. ¿Sí? Se está traduciendo al inglés, falta algunas páginas que dejó Babin ahí anotadas que se las agarraron y la están editando. No quería hacerlo seguro Babin, pero eso es interesante pensar en sus primeros intereses teológicos y luego lo que pasó. Bueno, Babin es profesor de dogmática en esta misma universidad, de teología sistemática, podríamos decir. En 1902, Babin va a la Universidad de Ámsterdam a ocupar el lugar de Kuyper, ¿sí? en enseñar teología, año donde Kuyper era presidente, no, ni más ni menos, no podía estar dando clase, entonces lo sustituye ahí. Y sirve en Ámsterdam hasta 1921, donde Babin deja de caminar por fe para empezar a caminar por vista. ¿Sí? Fallece a los 66 años, ¿sí? Mucho más joven que Kuyper, problema del corazón. Este es un año muy relevante.
si ustedes se ponen a pensar, porque en 1920 muere Kuyper, 1921 muere Babbitt, 1921 también muere Benjamin Warfield, ¿sí? El teólogo de Princeton, al que le van a decir el Kuyper de América, y ahora vamos a ver un poco por qué. Muy bien, acá están, si no lo conocen, acá está Kuiper, ¿sí? Acá está Babbitt. Estas fotos no se las tomaron juntos, sino que está separada, pero la inteligencia artificial hace magia, así que los pude poner ahí a los dos. Entonces, este es Kuiper, ya un Kuiper maduro, al mismo tiempo Babbitt también, ya es un Babbitt bastante grande. Y acá hay algo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Acá está Kuiper tomando mate, no sé si tomaría mate Kuiper, pero Babi sí estaría tomando un Fernet, calculo. No hoy, esta foto trata otro día. Entonces, a nosotros nos importa cómo el neocalvinismo puede ya tener forma acá en Argentina, ¿sí? Más particularmente en Buenos Aires, sabiendo las distinciones y las diferencias que hay de contexto. Muy bien, un poco el contexto histórico de cómo surge el neocalvinismo. Hubo algo en 1789 que llamó la Revolución Francesa. Hasta en la secundaria nos hablan de eso, nos hablan de una manera que a Kuyper no le gustaría mucho, porque para Kuyper la Revolución Francesa marcó algo crucial en la historia, ¿sí? Mostrando la autonomía humana y poniendo al hombre como la medida de todas las cosas. Y de hecho, dice Peter Heslam, que Kuyper se refirió con más frecuencia a la Revolución Francesa que cualquier otro acontecimiento histórico, ¿sí? Incluida la Reforma. Es tremendo. Es muy común leer a Kuyper cualquier cosa de Kuyper y que termine en la Revolución Francesa, ¿sí? Uno empieza a leer a Kuyper y termina la Revolución Francesa. O empieza o termina ahí. Pero esto se debía en gran parte a este hermano, ¿sí? Gruben Van Priestener, su legado intelectual. Gruben Van Priestener es alguien que vivió que fue más, lo antecedió a Kuyper en tiempo y vivió más de cerca lo que fue la Revolución Francesa y cómo las consecuencias políticas, filosóficas, incluso teológicas, empezaban a tomar forma en los Países Bajos. Y Kuyper bebe mucho de ahí y sobre todo bebe de la noción de antítesis de Gruben Van Priesten. Van Priesten hablaba acerca de la incredulidad de la Revolución Francesa, ¿sí? Frente a la creencia o la doctrina cristiana, como que una antítesis absoluta, que no se podían mezclar, que no podía haber ningún tipo de síntesis. Dice Kuyper, escuchen esto, dice Kuyper en una lectura, en una de sus conferencias, dentro de las conferencias sobre calvinismo que dio en Princeton. Dice, en 1789 se alcanzó el punto de inflexión. El grito enloquecido de Voltaire, filósofo francés de este tiempo de ilustración en Francia, este grito enloquecido de Voltaire, abajo el canalla, iba dirigido al propio Cristo. Pero este grito no era más que la expresión del pensamiento más oculto del que brotó la Revolución Francesa. El grito fanático de otro filósofo, ya no necesitamos a Dios, y el odioso ni Dios ni amo de la convención, que va a ser el órgano político de ese tiempo, estas fueron las consignas blasfemas que en ese momento anunciaron la liberación del hombre como una emancipación de toda autoridad divina. La lectura de Kuyper de la Revolución Francesa no es simplemente política, social. Kuyper lee un conflicto teológico, religioso en la Revolución Francesa. Ve un choque de cosmovisiones. Algunos de ustedes sabrán que para hablar de Revolución Francesa y las causas se han puesto un montón de hipótesis, pero un montón. Incluso descubrí hace un tiempo que hay una hipótesis climática, ¿sí? Para hablar de cómo surge la Revolución Francesa. Entonces, hay muchas explicaciones, pero para Kuyper esto es bastante sencillo, diríamos, en saber dónde va dirigido, qué es lo religioso, pero eso tiene un montón de manifestaciones o consecuencias. Y, y Kuyper dice que justamente la Revolución Francesa, más que un cambio político-social, fue una transformación profunda de la cosmovisión europea, del paradigma, diríamos, ¿no? Del conjunto de creencias que tenía una sociedad determinada, final del siglo XIX, final del siglo XVIII, perdón, comienzo del siglo XIX y también incluso el siglo XX, para Kuyper lo que vivió esos comienzos del siglo XX, Kuyper veía las consecuencias de la Revolución Francesa, de la Ilustración francesa y alemana.
Y esto es lo que pasó, y estas son mis habilidades de diseñador gráfico, ¿sí? Una flechita nomás. De una sociedad más teorientada, no teocéntrica, porque es un montón decir eso, pero teorientada, ¿no? Orientada hacia Dios, orientada hacia lo divino, cierto respeto por la religión, cierta asunción genuina o ingenua o consciente o no consciente de los valores religiosos del cristianismo a una cultura, a una cosmovisión antropocéntrica, centrada en el hombre. ¿Sí? Ya esto va a ser característico de la modernidad. ¿Sí? Comienzo del siglo XVII va a haber un giro hacia el hombre, ¿sí? Ya con Descartes, ¿no? Con el pienso luego existo, el hombre como tratando de definir todas las cosas, ya después va a ser más grave esto, y Kuyper lo detecta en la cultura, en la forma de hacer filosofía, en la forma de hacer ciencia, pero también incluso en la forma de hacer teología, como vamos a ver más adelante. Dice Henslam de nuevo, la Revolución Francesa simboliza principalmente un cambio drástico en la visión del mundo. De una en la que Dios era el soberano a otra en que la humanidad ocuparía el lugar más elevado. Un cambio que había dado lugar al modernismo como nueva forma de religión. De ahí que tendiera a caracterizar la Revolución Francesa en términos religiosos. Entonces, lo que hace la Revolución Francesa de alguna manera es dar a luz, ¿sí? Ya, engendrar y dar a luz a algo que Kuyper va a llamar modernismo. Y esto es importante aclarar, pero el neocalvinismo no ve mal la modernidad. Porque una cosa es la modernidad y otra cosa es el modernismo. ¿Sí? Y ya el ismo de lo último de la palabra nos deja ver que es un sistema filosófico. Para Kuyper y Babin, la modernidad es algo bueno, es algo dentro de la providencia de Dios. Cristo, el Señor de la historia, permite este momento. La modernidad trae cosas buenas, no es algo malo. De hecho, ellos, si estuviesen acá, dirían, che, eso de la posmodernidad, no lo critiquen tanto, porque se opone al modernismo en gran parte, a los ideales del modernismo. Entonces, Kuyper y Babin, como lectores de su tiempo, sabían que la modernidad no era algo malo, sino que el problema era el modernismo, los sistemas filosóficos que nacen de esto. Y ahora vamos a ver en qué consiste estas cosas. De hecho, Calvino va a ser un moderno, ¿sí? Una tesis muy pareciera arriesgada, pero Calvino es un moderno, un renacentista. Entonces hay un cambio religioso, una sustitución del teísmo cristiano por un secularismo centrado en el hombre. Ahora el secularismo funciona como una nueva religión. Miren lo que dice Paul Wells, ¿sí? En su prefacio de Neocalvinismo y Revolución Francesa. Lo resume espectacular. La revolución sustituyó una religión por otra. Es decir, cambió el teísmo cristiano por un secularismo centrado en el hombre que es irónicamente profundamente religioso. Y esto de lo profundamente religioso es clave para nosotros. Hoy nuestra sociedad, que es secular, que busca sacar a Dios de toda ecuación, ¿sí? De cada página del libro de texto, es profundamente religiosa. Pone su fe en la humanidad y asume un montón de cosas por fe. Asume valores morales absolutos, asume el mundo como algo inteligible, regulado, armonioso, que podemos conocerlo, ¿no? Que el ser humano tiene capacidades que son confiables para conocer el mundo. Entonces, está impregnada nuestra sociedad, está impregnada de las teorías científicas, políticas, de terminología religiosa. ¿Sí? Entonces, Entonces, vamos Iván, con el modernismo, el nacimiento. Bueno, nace una nueva cosmovisión opuesta al cristianismo. mira, Estos son los componentes principales, ¿sí? Rápidamente. Principio de la Revolución Francesa, y estos principios no es simplemente esto de libertad, igualdad, fraternidad, porque Kuyper va a decir, esos tres conceptos están bien, incluso son cristianos, hablar de igualdad, de libertad, de fraternidad. El problema es cómo se lo define, ¿no? Formalmente me gusta el término, materialmente, ¿qué le pones como definición? Ahí está el problema. Y Kuyper dice, esto tiene autonomía humana, racionalismo ilustrado, secularismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que trae la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, trae algo más llamativo, que es el tema del panteísmo. Ver al mundo como algo eterno, ver el mundo como rasgos, que tiene rasgos divinos. ¿Sí? Esto parece un chiste, pero ya en el siglo XVII, con Spinoza, un filósofo, empieza a sustituirse a Dios y empieza a divinizarse el mundo. Y esto va a tener consecuencias tremendas, particularmente en el mundo germánico, ¿sí? En Alemania, en Países Bajos,
con todo un movimiento filosófico, que fue el movimiento del romanticismo en Alemania, el cual Kuyper y Babin beben un montón y dialogan un montón, que eran panteístas abiertamente, ¿sí? Y muchos cambiaron la idea de Dios y la después pusieron al Estado, ¿sí? O al sujeto moderno, como Fichte, ¿no? O el Estado, como en el caso de Hegel. Entonces, esto del panteísmo es característico del modernismo. Y tercero, la evolución. Acuérdense, en mitad del siglo XIX, Darwin, ¿sí? Su libro, el origen de las especies, esto empieza a ser una sustitución, ¿sí? Del teísmo cristiano. Ahora es interesante porque uno dice modernismo, del panteísmo al evolucionismo, hay como una brecha considerable, ¿sí? Pero el evolucionismo se te transforma en panteísmo en 2 minutos, ¿sí? Pensando que el universo mismo no fue creado, se regula solo, ¿no? Entonces, ahí hay de familia, y sobre todo, esto también va a marcar cierta tendencia en el mismo ámbito académico en Países Bajos. Pero bueno, no importa, vamos ahora al importante. ¿Qué lectura hace Kuyper de la Revolución Francesa? No rechaza el evento histórico en sí. ¿Sí? A Kuyper no le gustaba el término revolución, no le gustaba el término reforma, obviamente, pero él dice, está bien esto de sacar la monarquía, no está mal el hecho en sí, el problema son los principios fundantes, ¿sí? Lo que está detrás de la acción, lo que está detrás de esos conceptos que parecen ingenuos. La lectura de Kuyper está muy fuertemente influenciada por la de Van Pristler, ¿sí? Ya les comentaba algo de esta noción de antítesis. Él tiene un libro que se llama Revolución e Incredulidad, que está en español, traducido ya hace tiempo, y ese texto, la noción de antítesis está en cada página. Entonces, Kuyper tiene una lectura atravesada por Van Pristler, quizás es buena, quizás es mala, eso es charla para otro tipo de taller. Y que la revolución fue de nuevo un cambio drástico de cosmovisión, no fue solamente algo político, fue algo cultural, y si es algo cultural, es algo también espiritual, ¿sí? Es algo religioso, algo teológico. Ahora, miren esto y cómo Kuyper empieza a trabajar, ¿sí? A polemizar, pero al mismo tiempo a establecer diálogo con este modernismo y ver la necesidad que tiene el cristianismo de responder a este fenómeno y cómo lo va a hacer. Y esto es muy interesante, y el neocalvinismo en esto va a ser pionero en hablar de cosmovisión. Entonces el modernismo tiene una cosmovisión, y esto lo dice Kuyper de vuelta en sus conferencias sobre calvinismo, dice, dos cosmovisiones están luchando uno con el otro, en un combate mortal. ¿Sí? Kuyper era muy persuasivo, era muy bueno hablando y escribiendo, y parece que era el fin del mundo. Pero dice, el modernismo tiene que edificar un mundo propio desde los datos del hombre, información del hombre, empezando por el hombre, ¿qué puede conocer? Y tiene que construir al mismo hombre desde los datos de la naturaleza. ¿Sí? Mientras por otro lado, todos aquellos que reverentemente doblan las rodillas ante Cristo y le adoran como el Hijo del Dios viviente y ante Dios mismo, se afanan por salvar la herencia cristiana. Acá Kuyper está explicando un poco el contexto. El modernismo y el cristianismo, que parece que el cristianismo tiene que recuperar todavía cierta herencia, no sabe muy bien qué está pasando. Y ese es el estatus, ¿sí? El estado del cristianismo en Holanda. Un cristianismo, hablando de teología reformada, ¿no? Que está ligado con el Estado, una iglesia nacional, que está súper, diríamos, absorbida por el espíritu de su época cultural, una teología que incluso es liberal, que ha descuidado la ortodoxia. Entonces, Kuyper dice, necesitamos incluso recuperar la herencia cristiana, salvar la herencia cristiana. Y miren esto, si la batalla, este combate mortal, debe ser peleada con honor y con una esperanza de victoria, entonces un principio tiene que ser levantado contra un principio. Entonces debemos sentir que en el modernismo nos asalta la gran energía de una cosmovisión que abarca todo. Fíjense en esto, principio contra principio. Son presuposiciones, son creencias básicas, elementales, que constituyen una cosmovisión. ¿Qué es esto? Una forma de ver el mundo que abarca absolutamente todo. Kuyper dice, el modernismo la tiene. ¿Qué de nosotros? Entonces, dice, tenemos que entender también que tenemos que fundamentarnos en una cosmovisión de igual poder y alcance amplio. Y esta poderosa cosmovisión
no la necesitamos, y esto es importantísimo porque acá está la importancia del pasado, ¿sí? Lo que vamos a ver la catolicidad y el cristianismo, los credos históricos, la ortodoxia reformada del siglo XVI, XVII. Dice, no necesitamos inventar ni formular esta cosmovisión nosotros mismos, sino que tenemos que tomar y aplicarla tal como se presenta a sí misma la historia. Tomando así, yo encontré y confesé, y sigo manteniendo que esta manifestación del principio cristiano nos es dada en el calvinismo. Ahí te está hablando de recuperación. Elemento importante del neocalvinismo. El neocalvinismo es recesión crítica, pero también es recuperación de la teología reformada. Este neo, como prefijo, no tiene que ver con algo nuevo, sino con renovación, con volver a tomar. A mí me gustaría decir recalvinismo en vez de neocalvinismo, ¿sí? Volver a recuperar lo anterior. Ahora bien, ¿qué sobre el término cosmovisión? Acá estamos hablando un montón acerca del término cosmovisión en estas citas de Kuyper. Este es un término que ahí está el término original, que es Weltanschauung, en el alemán. Este es un término que por primera vez lo va a usar Kant, Emmanuel Kant, ¿sí? El filósofo alemán muy importante, quizá el filósofo más importante de la modernidad. Y en el tiempo de Kuyper y Babin, y hasta el día de hoy está lleno de kantianos por todos lados. Entonces, Kant lo usa por primera vez en un libro llamado La crítica del juicio, en 1790. Fíjense en la fecha, un año antes, ¿qué pasó? Revolución Francesa. Kant escribe tres críticas: crítica a la razón pura, crítica crítica de la práctica y crítica del juicio. Esta crítica tiene que ver con cuestiones estéticas, con cuestiones de la belleza, de lo sublime. Y acá Kant está usando el término Weltanschauung, cosmovisión, como una forma de ver, una forma sensible de ver todo el mundo y de alguna manera ser impactado a través del asombro. Y este es un término que lo va a usar por primera vez teológicamente Kuyper y otro teólogo escocés de su tiempo, que va a ser James Orr. ¿Sí? Hay una discusión acá, quién usó primero el término, no me quiero meter en esto, pero Kuyper lo usa explícitamente en 1898, cuando le invitan al seminario teológico de Princeton, en los Estados Unidos. James Orr lo va a usar por primera vez en las conferencias Cairn, en la Universidad de Glasgow, en Escocia, 1894, ¿sí? Unos 4 años antes. Lo interesante es que Kuyper ha ido un montón de veces a Escocia, ¿sí? Y Escocia y Países Bajos eran como alguna especie de hermanas, teológicamente. Entonces, yo creo que primeramente es de Kuyper el término, pero bueno, no importa, no es relevante para esto. Ahora, la cosmovisión es una forma de expresar la totalidad de la vida. Y si es una cosmovisión cristiana, es una forma de ver cristianamente la totalidad de la vida. No solo doctrina, la doctrina y nada más, no solo decir creo en la Trinidad, creo en la encarnación, creo en la resurrección, creo en la imagen de la imago Dei, ¿no? El hombre a imagen de Dios, sino cómo eso te lleva a vos a ver la política, la ciencia, la inteligencia artificial hoy en día. Podríamos hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la cosmovisión. ¿Y por qué se implementa el término cosmovisión? Bueno, por una necesidad urgente, casi alarmante, de responder a la cultura post-ilustración, ¿sí? Y el avance de una cosmovisión secular dominante en Occidente. Porque Kuyper dice, ellos tienen una cosmovisión, y nosotros parece que no. Tenemos que sistematizar esto. Volvamos atrás, veamos la teología reformada y apliquémosla. Dice Craig Bartholomew, tanto Orr como Kuyper recurrieron al concepto de cosmovisión en respuesta a la cultura posterior a la Ilustración francesa y alemana que estaba llegando a dominar Occidente. Dice Bartholomew en otra cita, Kuyper creía fervientemente que el calvinismo, la tradición de pensamiento protestante originada en el reformador del siglo XVI, Juan Calvino, se relacionaba con la totalidad de la vida y que los calvinistas debían trabajar incansablemente para relacionar la ley soberana de Dios con toda la vida. Ahora, esto es la conferencia de Princeton. Miren un poco esto. Este es el índice, diríamos. Esto es lo que trata Kuyper cuando lo invitan a Estados Unidos. ¿Sí? Benjamin Warfield le dice, Kuyper, venía a Estados Unidos, necesitamos escuchar esto. Kuyper va, da esta conferencia, viaja un montón por Estados Unidos, a algunas partes dando charlas. Fue un viaje un poco que no esperaba Kuyper, era más optimista, pero pasaron cosas. Pero Kuyper habla de esto, ¿no? El calvinismo como una cosmovisión, después habla de religión, política, ciencia, arte, la última acerca del futuro, ¿sí? Esto es casi profético,
cómo Kuiper habla del futuro, y este es el texto, ¿sí? En inglés. Este es el texto, primer texto. Tiene un montón de problemas este texto, porque Warfield lo copiaba y Warfield mete algunas cosas de él. Entonces hay una discusión hasta el día de hoy. ¿Qué dijo Kuiper? ¿Qué dijo Warfield? Pero sabemos qué dijo Kuiper igual, en muchas cosas. Bien, el calvinismo como una cosmovisión. Voy a necesitar por lo menos 10 minutos más, vamos 40, pero ya en 10 minutos terminamos. Kuiper dice, cuando hablamos de calvinismo hay varios sentidos, ¿sí? Varias orientaciones. Hay un sentido sectario que tiene que ver con un grupo, ¿sí? Que profesa cierta doctrina y tiene como cierto lugar en la cultura. No sé, los hugonotes, por ejemplo, en Francia, hay un uso confesional, ¿sí? Creos, ¿sí? Si te pones en la confesión belga, en Westminster, ¿no? Y todo lo demás, denominacional, ¿sí? Hay bautistas calvinistas, hay metodistas calvinistas, pero Kuiper dice hay un sentido de calvinismo que es científico. Eso tiene que ver con lo histórico, con lo filosófico, con lo político, con lo que veíamos recién, con la cosmovisión. Esto que Kuiper dice, tenemos que recuperar, tenemos que volver hacia atrás y aplicar a nuestro tiempo. Fíjense en lo que esta pregunta de Kuiper en su misma conferencia de calvinismo. Dice, ¿por qué estamos nosotros los cristianos tan débiles frente a este modernismo? ¿Sí? A este modernismo que ya explicamos en qué consiste. ¿Por qué hemos constantemente perdido terreno? Simplemente porque nos falta una igualdad de unidad en el concepto de la vida, la cual solamente podría capacitarnos con una energía irresistible para repeler al enemigo de la frontera, ¿sí? O lenguaje bélico. Combate mortal, dos cosmovisiones, lucha, principio contra principio, modernismo, calvinismo. Por tanto, dice Kuiper, y acá se pregunta cuáles son las condiciones para que exista una cosmovisión. Porque una cosmovisión no es que yo puedo inventar mi cosmovisión. No, la cosmovisión no se da en términos individuales. No es, yo tengo una forma de ver el mundo. No, es en un sentido holístico y en un sentido incluso histórico. Hay sistemas de pensamiento, hay formas de ver el mundo que necesitan cumplir ciertas condiciones para ser lo que son. Y dice Kuiper, primero necesitamos ver cuáles son estas condiciones requeridas para una cosmovisión tan general. ¿Cómo cuáles? El paganismo, el islamismo, el romanismo, el catolicismo romano y el modernismo. Y después demostrar que el calvinismo realmente cumple estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Hay tres relaciones fundamentales. ¿Qué opinamos, diríamos, de Dios, nuestra relación con Dios? ¿Cómo vemos al hombre? Y cómo vemos nuestra relación con el mundo. Esas tres cosmovisiones tienen una respuesta a esto. Y el modernismo tiene una respuesta. Como hijo de la Revolución Francesa. Ahora, estamos hablando mucho acerca de Kuiper recuperando a Calvino, ¿sí? Calvino incluso como un moderno, como un renacentista. ¿Y cuál es entonces la continuidad? Y no la discontinuidad porque sería abrir otro eje más, pero ¿cuál es la continuidad y el desarrollo entre Calvino y Kuiper? Hay una autocomprensión misma de Kuiper, y esto lo dice Henry Van Til. Dice, Kuiper, según su propia convicción, era simplemente un copista de Calvino. Tenía la intención de seguir a Calvino en total fidelidad a la palabra y en la confesión de la soberanía de Dios, como es expresada en el reino del Cristo glorificado. Entonces, Kuiper es un imitador de Calvino, es un copista. Ahora, ¿por qué neocalvinismo entonces? Porque no es una recepción mecánica, acrítica, sino que, como vimos al principio, el neocalvinismo es la recepción crítica de la teología reformada, es la recepción crítica de Calvino, y al mismo tiempo aplicada, situada en un determinado contexto. Entonces, Kuiper no es un copista servil o mecánico, ¿sí? No es un escriba de Calvino, sino que más bien trabaja en el espíritu de Calvino. No tiene la intención de imitarlo, pero va a ser crítico con Calvino en muchas cosas. De hecho, ese es el punto de que cuando uno dice, bueno, la continuidad, ¿y cuál es el desarrollo? Bueno, justamente Kuiper hace patente lo que en Calvino estaba latente. Está exponiendo explícitamente Kuiper, por ejemplo, en sus conferencias sobre el calvinismo, lo que ya estaba implícito en Calvino. Entonces no hay ruptura, sino que hay un desarrollo, hay una continuidad entre Kuiper y Calvino. Ahora, lo clave acá es la diferencia de contexto. Calvino debate con católicos, anabaptistas, humanistas, ¿sí? Tiene una forma determinada de escribir, tiene una determinada
fijación de cuáles son los problemas, cuáles son las preocupaciones. Kuyper responde al modernismo y enfatiza esa soberanía absoluta, característica del calvinismo, a todas las áreas del saber. De hecho, es interesante que la lectura tanto de Kuyper como de Babin, que ahora la vamos a ver, porque esto es, vamos a ver ahora qué es el calvinismo para Kuyper, que ya lo venimos viendo, pero sobre todo también para Babin. Y, por ejemplo, Kuyper y Babin van a decir, a Calvino no se lo puede entender solo, a Calvino hay que entenderlo con Lutero. Pero la diferencia entre Lutero y Calvino es que Lutero fue un pensador soteriológico, solamente salvación, justificación por la fe. Calvino va a ser un teólogo cosmológico. Esa es la caracterización de Kuyper y Babin. Calvino se dedicó a pensar todo. ¿Sí? No fue que hizo como Lutero, bueno, no sé quién le tiene que pagar a los pastores, bueno, que le pague el Estado. No, no, Calvino pensó acerca, por ejemplo, del Estado, del gobierno civil. Y Kuyper critica, por ejemplo, esa visión política. Déjenme darles ahora una distinción entre calvinismo y teología reformada. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo? Bueno, porque para Kuyper y para Babin eran dos cosas muy diferentes. Y por eso también esto tiene que ver con la definición de calvinismo. Perdón, la definición del nuevo calvinismo. Hay una distinción básica entre reformado y calvinista. Reformado tanto para Kuyper como Babin tenía que ver con categoría teológica, con la categoría eclesiástica. En cambio, calvinismo era una categoría más amplia, más integral. Kuyper explícitamente dice, calvinismo es una cosmovisión, una forma de ver el mundo, ¿sí? Cerca de la ciencia, el arte, la religión y todo lo demás. Y esto ya determina un cierto alcance, ¿sí? La teología reformada o ser reformado es limitado a la doctrina, a la teología per se, a la dogmática, al contexto de la iglesia, cómo pensamos la iglesia incluso como institución, ¿sí? La iglesia reunida, no la iglesia dispersa. El calvinismo abarca todo, la vida política, la vida social, la vida civil. Ahora, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el carácter? Bueno, que el calvinismo no es solamente una teología, sino una cosmovisión que surge de la obra de Calvino, por eso el término calvinismo. Por eso se elige a Calvino como reformador y no a otros reformadores. Porque Calvino lo que hizo fue aplicar la teología reformada a la Ginebra de su tiempo, ¿sí? Y dialogar con la cultura de su tiempo. Calvino leía lo que pasaba en su entorno, tenía conciencia situacional de su entorno. Y la identidad del calvinista. No solo miembro de una iglesia, sino alguien que refleja una forma de vida en la teología, obviamente, en la sociedad, la política, la ciencia, el arte, y pongan las otras dimensiones o áreas sociales que les parezca o en las que estén. Entonces, esa es una distinción clave, o cuatro distinciones, es una distinción más abarcativa. Miren lo que dice Herman Bavinck sobre esto. El calvinismo es un tipo específico entre las iglesias y confesiones protestantes. Frecuentemente, este tipo se designa con el nombre de reformado. Sin embargo, las palabras reformado y calvinista, aunque afines en significado, no son en absoluto equivalentes, ya que la primera es más limitada y menos amplia que la segunda. Reformado expresa meramente una distinción religiosa y eclesiástica. Es una concepción puramente teológica. El término calvinismo es de aplicación más amplia y denota un tipo específico en las esferas políticas, social y civil, también científica. Representa esa visión esa visión característica de la vida y del mundo en su conjunto, que nació de la poderosa mente del reformador francés. Una palabrita, es el adjetivo que usa, o el alias, ¿sí? Que usa, el apodo que usa siempre Babin de Calvino, la mente poderosa del reformador francés. La usa acá en el futuro del calvinismo, la usa en Calvino y la gracia común, la usa en muchos textos. ¿Sí? Hay un seguimiento a Calvino, hay una imitación a Calvino, en la medida que sigue la escritura, ¿no? Entonces, ¿qué es un calvinista? ¿Con qué nos quedamos? ¿Sí? Esas distinciones están basadas en las distinciones anteriores están basadas en ese párrafo de Babin. ¿Pero qué es un calvinista? Miren lo que dice Babin. Calvinista es el nombre de un cristiano reformado, ¿sí? No, reformado diríamos es condición necesaria para que seas calvinista, pero no suficiente, poniendo en términos lógicos. Calvinista es el nombre de un cristiano reformado en la medida, ¿sí? En la medida en que revela un carácter específico y una fisonomía distinta, no solo en su iglesia y teología,
sino también en la vida social, política, en el arte y la ciencia. ¿Sí? Entonces, lo que llamamos neocalvinismo es realmente calvinismo. ¿Sí? Kuyper y Babbage están diciendo, nosotros estamos volviendo a Calvino, no es que estamos inventando algo nuevo. Esto lo dice Babbage en el futuro del calvinismo. Ahora bien, terminamos con esto. De nuevo, este es otro texto, en Catolicidad, el Cristianismo y la Iglesia. Miren cómo lo llama Calvino, ¿no? La poderosamente reformador francés. La recreación, perdón, todavía no terminó, la recreación no es un sistema que completa la creación, como en el catolicismo, y una reforma religiosa que deja intacta la creación, como el Lutero. Fíjense en las cosmovisiones que hablaba, por ejemplo, Kuyper, ¿no? Catolicismo romano, romanismo, anabaptismo, que anabaptismo, Babin está entendiendo medio como Lutero siguió esos pasos y, de hecho, ahora dice, ni mucho menos una creación radicalmente nueva como el anabaptismo, sino una renovación de todas las criaturas. Aquí el Evangelio cobra todo su sentido. Llega la verdadera catolicidad, que va a ser el tema de nuestra próxima charla, o uno de los temas. No hay nada que no pueda o deba ser evangelizado. No solo la iglesia, sino también el hogar, la escuela, la sociedad y el Estado quedan bajo el dominio del principio del cristianismo. Calvino estableció este dominio en Ginebra. Todo esto resulta del hecho de que la Biblia es para Lutero solo una fuente de verdad y salvación. Lutero como un pensador soteriológico, Calvino como un pensador cosmológico, mientras que para Calvino es la norma para toda la vida. Entonces, brevemente, estos neocalvinismo, definición, historia y contexto. Muchas gracias por la atención y tenemos momentos para preguntas, reacciones de cualquier tipo eh, que quieran hacer para ese momento más interesante. Tenemos 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos. No, de preguntas, respuestas, todo vamos a ver. Sí, en el Zoom también. Yo tengo una pregunta. Sí, Martín, dale. Sí, quería preguntarte si podías un poco explicar más en la conclusión de Kuyper sobre la iglesia y el Estado, porque entender un poquito dónde se ubica, ¿no? Creo que sobre el calvinismo, él habla bien, por ejemplo, de la figura de Calvino, se busca positivo, pero no pretendía tampoco hacer un copy-paste, ¿no? Entonces, ver un poco cómo él hacía efectivo, ¿no? El señorío de Cristo por medio de la cultura, como qué rol debía llevar quizás la forma de gobierno para hacer efectivo ese cambio dentro de la comunidad. Bien, excelente, gracias, muy buena pregunta. Calvino es crítico Kuyper es crítico con Calvino, particularmente en lo que va a llamar Kuyper la soberanía de las esferas, ¿no? Kuyper va a decir, cuando vemos una sociedad hay esferas, por lo menos está el gobierno civil, la iglesia y la familia. ¿Y qué pasa? Cada esfera tiene una autoridad diferenciada. Es distinta, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Podrías decir la pregunta? Ah, ok. Perdón, sí. La pregunta de Martín es, ¿cuál es la crítica o la contribución que hace Kuyper de la visión política que tenía Calvino, de su Ginebra, ¿no? Porque Kuyper aprecia eso, pero al mismo tiempo lo critica. ¿Dónde está la crítica y dónde está la propuesta de Kuyper? ¿Entendí bien? ¿Sí? Pero fue más explícita tu pregunta. Bueno, entonces, Kuyper propone este concepto de soberanía de las esferas, que es muy conocido, a veces medio mal entendido, pero básicamente es esto. Hay iglesia, familia, gobierno civil o Estado, ¿no? Cada uno tiene una autoridad diferenciada, cada uno tiene una relación particular de cómo debería manejarse, especialmente por lo dictado de parte de Dios, ¿no? Se maneja por la ley de Cristo, por la revelación, por la soberanía de Cristo. El problema de Calvino, para Kuyper, fue Calvino no hacía esta distinción entre la iglesia y el Estado. Entonces lo que pasa en la Ginebra es que la iglesia está de alguna manera siendo soberana, en gran medida, del Estado. ¿Sí? Como pasaba en los Países Bajos. El Estado estaba invadiendo la iglesia, ¿no? Como una iglesia nacional. Entonces, Kuyper critica eso de Calvino y el punto es este. Lo que nos habla la soberanía de las esferas es que Cristo es soberano sobre el Estado, no la iglesia, no nosotros. Cristo es soberano sobre, por ejemplo, el área, otra esfera como la ciencia o la academia, que lo van a desarrollar otros, no la iglesia. La iglesia no tiene que estar metida en decir, vos tenés que hacer ciencia así, tenés que hacer arte así y tal, otra cosa, ¿no? El cristiano que está metido ahí tiene que seguir
bajo las demandas de Dios, ¿no? La ley normativa de Dios, y aplicarla, pero no en lugar de la iglesia como iglesia, diríamos, institucional, ¿no? Como iglesia organizada en ese lugar, sino la iglesia como organismo. Entonces, básicamente es una distinción muy fuerte. Kuyper, a diferencia de Calvino, es mucho más pluralista, ¿sí? Es mucho más pluralista, incluso en términos religiosos, no relativista, sino pluralista. Él permite que se expresen las demás religiones, es algo muy importante, eso, a diferencia de Calvino. Hay algunas otras distinciones más. Sobre cómo debería funcionar el gobierno civil, Kuyper es explícito que tiene que estar bajo lo revelado por Dios. Ahora, eso es una discusión muy, muy amplia, ¿no? Especialmente el legado de Kuyper, qué lugar tiene no solamente la ley moral de Dios en esa diríamos, directrices, sino también la ley civil, por ejemplo, ¿no? Kuyper no fue tan explícito sobre ese trabajo como exegético. Entonces uno podría leerlo a Kuyper y parece como, de alguna manera, a veces un teonomista, un libertario, ¿no? Depende de la lectura que uno haga de algunos de sus textos, pero sin duda fue más complejo que eso. Y no se lo podría tampoco a Kuyper poner en términos modernos como alguien liberal o socialista. Kuyper sale de eso, satura esas distinciones, derecha, izquierda y todo lo demás. ¿Algo más? Tenemos unos minutos más, por lo menos 5, 6 minutos. Una o dos preguntas. El tema de cuando uno quiere ser cristiano, la sociedad, viviendo su vida a Cristo, pero pensamos que la iglesia, la que tiene que moverse, pero el peligro de la iglesia dominando, diciendo qué hacer o no hacer. Ujú. ¿Qué distinción tan, Sí, tan clave? sí, Si me quedé pensando eso, sí. que es una distinción que eso solo podría ser un taller. Sí, sin duda. Sin ¿Cómo duda. está? Ujú, Significa hecho? ujú, ¿Y cómo nos movemos como comunidad entonces? ujú. ¿Cómo se me como Sí. Por eso es que Kuyper va a estar tan preocupado en la eclesiología siempre. Su tesis de doctorado y lo va a seguir siempre al punto de decir el problema del cristianismo es el problema de la iglesia. Depende cómo definís iglesia, va a ser tu cristianismo. Y por eso depende cómo ves la catolicidad también en Babil, es cómo ves el cristianismo, qué noción tenés del cristianismo. Y ese es un problema, no sé, por ejemplo, hay un autor que es un neoclavista, Matthew Kibik, y él habla mucho acerca de la inmigración musulmana, islámica, ¿no? En Europa. Un tema re complicado. Kibik se pone como en el medio, no en la censura, prohibición que nadie entre, ni tampoco que entren todos. Y una cosa que dice Kibik es, la iglesia no tiene que estar involucrada en decir quién entra y quién no, ¿no? Por ejemplo, en tema de inmigración. Ahora, de vuelta, ¿cómo explicás un montón de cosas que quedan latentes? Y es un trabajo que depende de dónde estás hablando de inmigración, ¿no? Si en los Países Bajos, ¿no? Si en Inglaterra, si estás hablando de Estados Unidos, si estás hablando, no sé, acá en Argentina, poner un caso hipotético de inmigración musulmana, no sé, difícil. Ahí está el desafío, ¿no? De aplicar la teología reformada en nuestro contexto. El concepto soberanía de las esferas, Ajá. de todo eso. ¿Por qué está reflejada solo la teología holandesa derivada de allí? No se ve tan claramente en las Escocesa, por ejemplo. tradiciones. Es un nicho, un sectarismo definido dentro de eso. Bien, bueno, para los hermanos que están en Zoom, Martín pregunta por qué aparece la noción de antítesis en este contexto más neerlandés de teología reformada en final del siglo XIX y no tanto, por ejemplo, no sé, la tradición escocesa, por ejemplo. Bueno, yo creo que en gran parte, y por eso dediqué unas cuantas diapositivas al tema de la Revolución Francesa, porque los Países Bajos reciben más inmediatamente esa influencia, no como Inglaterra o Escocia con la Revolución Inglesa. Entonces eran dos contextos sociales, culturales y por lo tanto filosóficos y teológicos muy distintos. Eh, entonces creo que, por ejemplo, la ilustración escocesa no le llega ni pero los talones del secularismo que tiene la ilustración francesa o alemana, ¿no? Uno tiene en la ilustración escocesa a personas como Thomas Reid, que
funda la filosofía del sentido común y en gran parte está en fundamentos teístas. En cambio, ¿qué tenés en Alemania? Kant, por ejemplo, como lo veíamos, ¿no? En Holanda, ¿qué tenés? Spinoza, hablando de panteísmo. Todo el romanticismo alemán en la filosofía, Hegel, Fichte, no Schelling, tenés anticristianos, por más que usen términos religiosos, ¿no? Entonces creo que la noción de antítesis que Kuyper hereda de Van Priestener, ¿no? Es clave para también pensar por qué necesitaban esto, ¿no? Este contraste tan fuerte entre la cosmovisión no cristiana y la cosmovisión cristiana, que es algo que escrituralmente está en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no? Ya esa antítesis está ahí y es tan importante que Dios tiene que hacer redención por esa antítesis, ¿no? Y va a haber antítesis toda la eternidad. El último capítulo de Apocalipsis también trata de antítesis, entonces es algo que es muy característico del neocalvinismo, la antítesis, como también la gracia común, que vamos a ver eso en la próxima charla. ¿Alguna más? ¿Una más y o estamos ya a tiempo? Sí, dale, obvio. Sí, ok, entonces continuando con esto del tema de la soberanía de la sociedad, ¿cómo hacemos efectivo esto en la práctica, en el sentido del rol que se debería tomar, por ejemplo, en el Estado? Es cierto que no debería tomar la censura, pero entiendo que tampoco la postura de Kuyper era que, bueno, no promover absolutamente ningún tipo de religión, no era un Estado más secular. ¿Cómo podría, si el Estado podría promover directamente quizás el calvinismo, o si no se debería meter en absoluto, o cómo debería incluir, por ejemplo, dentro de las universidades, Bueno, bien, buenísimo. Martín pregunta sobre, otro Martín, ¿no? Ya después tres preguntas de Martín para lo que tenés tú. Preguntas cómo podemos hacer más efectiva esta concepción de la soberanía de la esfera, especialmente cuando el Estado se relaciona con las religiones, ¿no? Con las diferentes cosmovisiones. Bueno, Kuyper lo vivió eso porque fue primer ministro y Kuyper lo que dice es, el gobierno civil lo que debe procurar es la armonía, la paz social, que toda cosmovisión, toda religión se exprese, ¿no? En igualdad de condiciones. Entonces, que el islámico tenga su expresión, su meca, y que tenga su universidad, ¿no? El Estado no debe mostrar favoritismo a ninguno. Incluso Kuyper como calvinista, como reformado, en su gobierno no muestra favoritismo. Lo que hace Kuyper es decir, bueno, por eso necesitamos libertad, por ejemplo, en la academia. Mencionaste las universidades. Por eso, que los reformados tengan su universidad, que sea libre, la Universidad Libre de Ámsterdam, que los católicos tengan su universidad, que los islámicos tengan su universidad, y que el pluralismo sea estructural y religioso. No en el sentido de que Kuyper diga, no, todas las religiones son iguales, y también dentro de la tradición reformada, el luteranismo y el calvinismo son muy parecidos. El catolicismo romano, también son parecidos. No, Kuyper fue hipercrítico con Lutero, fue hipercrítico con el catolicismo romano, pero con el catolicismo romano se une para ganar una elección. Kuyper no hubiese ganado las elecciones de 1901 sin el catolicismo romano. ¿Sí? Se unen para ganar elecciones y trabajar con motivaciones comunes. Ese ejemplo. Sí, Claudio. Ok. ¿Vale? ¿Podés ver la pregunta en el Zoom? Yo no veo nada acá. ¿Se puede estudiar a Kuyper o en el neocalvinismo sin haber estudiado nuevamente a Calvino? ¿O hay que pensar primero hay que pasar primero por Calvinismo o el calvinismo? Ok, sí, entiendo. Bueno, eso creo que es una cuestión más metodológica. Uno podría encontrarse, no sé, en una charla como esta, primeramente por Kuyper y Babin, y ineludiblemente vas a terminar leyendo a Calvino, ¿no? Uno puede empezar leyendo a Calvino y no leer a Kuyper ni a Babin. Entonces, eso puede ser un problema, no llegar, o llegar mucho después. El punto es que poder leer a Calvino sin leer a Kuyper y a Babin, ¿sí? Te vas a tener siglo XVI, y eso es lo importante de leer todo de todo, ¿no? Como cristianos y reformados, estamos leyendo dentro de nuestra misma tradición, no que estamos leyendo mística alemana. Entonces, quizá ese es el peligro a veces de empezar eh, así, pero en realidad debería ser lo ideal históricamente, ¿no? Empezar desde el siglo XVI en adelante. Pero no es malo empezar por Kuyper y Babin y mirar atrás, siempre y cuando no tenga una lectura sesgada, ¿no? De leer
en clave kaiperiana toda la teología reformada del siglo XVI o siglo XVII. Porque eso, lo digo porque eso va a ser un problema, va a ser una crítica que le dan acá a los seguidores de Kuyper. Kuyper escribe sobre la teología del siglo XVI y XVII y muchos de los que van a venir después piensan de la teología del siglo XVI y XVII en clave kaiperiana, ¿no? Kuyper hizo muchas críticas, por ejemplo, a la escolástica del siglo XVI, XVII, particularmente del siglo XVII. Entonces muchos, no, sí, eran todos tomistas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso puede ser un problema, que puede condicionar mucho la lectura. Pensar, era buen historiador Kuyper y Babin, pero obviamente tuvieron sus interpretaciones. Lo mejor es leer de primera mano siempre, ¿no? Bibliografía de ese entonces. No sé si respondí la pregunta, pero bueno. Es muy subjetivo igual, ¿no? Uno estudia como quiera, pero bueno. Bueno, ¿estamos? Vamos a hacer un break de 10 minutos y, sí, o 5, no sé.